María del Carmen Vera Carranza. A continuación, les voy a explicar el tema Características de software, con la intención de que reafirmen sus conocimientos de la asignatura de Ingeniería de Software. ¿Me acompañan? Para iniciar, mencionaremos que el software tiene 3 características principales que lo hacen diferente de otros objetos que construyen los seres humanos. En este video aprenderás acerca de que el software no se manufactura, no se desgasta y su uso es individualizado. La primera de las características es que el software se desarrolla o modifica con intelecto, no se manufactura en el sentido clásico. Aunque hay algunas similitudes entre el desarrollo de software y la fabricación de hardware, las dos actividades son diferentes en lo fundamental. En ambas, la alta calidad se logra a través de un buen diseño, pero la fase de manufactura del hardware introduce problemas de calidad que no existen o que se corrigen con facilidad en el software. Ambas actividades dependen de personas, pero la relación entre los individuos dedicados y el trabajo logrado es diferente por completo. Las dos actividades requieren la construcción de un producto, pero los enfoques son distintos. Los costos del software se concentran en la ingeniería. Esto significa que los proyectos de software no pueden administrarse como si fueran proyectos de manufactura. La segunda característica del software es que el software no se desgasta. El software no es susceptible a los problemas ambientales que hacen que el hardware se desgaste. Aún así, la implicación está clara. El software no se desgasta, pero sí se deteriora. Durante su vida, el software sufrirá cambios. Es probable que cuando estos se realicen, se introduzcan errores que ocasionen que la curva de la tasa de fallas tenga aumentos súbitos. El software se está deteriorando como consecuencia del cambio. Cuando un componente del hardware se desgasta, es sustituido por una refacción. En cambio, no hay refacciones para el software. Cada falla de este indica un error en el diseño o en el proceso que se tradujo del diseño al código ejecutable por la máquina. Entonces, las tareas de mantenimiento del software que incluyen la satisfacción de peticiones de cambios involucran una complejidad considerablemente mayor que el mantenimiento del hardware. Por último, la característica número 3. Aunque la industria se mueve hacia la construcción basada en componentes, la mayor parte del software se construye para un uso individualizado. A medida que evoluciona una disciplina de ingeniería, se crea un conjunto de componentes estandarizados para el diseño. Los tornillos estándar y los circuitos integrados preconstruidos son solo 2 de los miles de componentes estándar que utilizan los ingenieros mecánicos y eléctricos conforme diseñan nuevos sistemas. Los componentes reutilizables han sido creados para que el ingeniero pueda concentrarse en los elementos verdaderamente innovadores de un diseño, es decir, en las partes de este que representan algo nuevo. En el mundo del hardware, volver a usar componentes es una parte natural del proceso de ingeniería. En el del software, es algo que apenas ha empezado a hacerse a gran escala. Un componente de software debe diseñarse e implementarse de modo que pueda volverse a usar en muchos programas diferentes. Los modernos componentes reutilizables incorporan tanto los datos como el procesamiento que se les aplica, lo que permite que el ingeniero de software cree nuevas aplicaciones a partir de partes susceptibles de volver a usar. Como conclusión, mencionaremos que es importante conocer las características del software para que ustedes, como ingenieros de software, puedan aplicarlas en la elaboración de sus programas y aplicaciones. Agradezco mucho la atención prestada y te invito a suscribirte a mi canal para recibir todas las actualizaciones. Muchas gracias.